que ver con la caracterización de agentes biológicos, físicos y químicos. Y adicionalmente hablaremos algo sobre los avances sobre los wikis. ¿Sí? Eh, Antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna novedad, alguna pregunta? Bueno, entonces el concepto de entrada va a girar alrededor de algo bien importante en lo que tiene que ver con los estudios higiénicos, que es el concepto de nivel higiénico en el lugar de trabajo. Obviamente debemos ir a la fuente de esta noción y obviamente como ustedes lo leen en sus pantallas, el concepto de nivel higiénico dentro de los ambientes laborales indica o se refiere a establecer un grado de limpieza, aseo, saneamiento y asepsia dentro del lugar de trabajo. Esto referido al tema de generación, propagación y exposición a energías, ¿cierto? Entonces aquí les hago énfasis en qué tipo de energías son las que nos interesan. La energía mecánica expresada en ruido, expresada en vibraciones y los efectos de la presión barométrica. La energía térmica, ¿cierto? Expresada en los diferentes niveles de temperatura, ¿cierto? A lo largo de la jornada laboral. Y lo que tiene que ver con la energía electromagnética y particular, que se refiere al tema de las radiaciones. Em, También hacemos énfasis en el tema del nivel higiénico, en lo que tiene que ver con las emisiones, ¿cierto?, de sustancias químicas al ambiente de trabajo y la exposición a ellas, ¿no? Y adicionalmente la presencia o reproducción de agentes biológicos en el lugar de trabajo. Entonces aquí no solamente vemos o daríamos cuenta de establecer qué tipo de agente biológico, ya sea un microorganismo, ¿cierto? O otro tipo, o un macroorganismo, es decir, un microorganismo, ya ustedes lo recordarán, es el tema de las bacterias, los virus, los hongos, eh, etcétera. Y a nivel de macroorganismos, pues animales vertebrados, invertebrados y el tema de plantas. Eh, ¿Es claro el tema del concepto a nivel higiénico de trabajo? Bueno, entonces, para enlazar un poco con lo que hemos conversado hace 8 días, perdón, el jueves pasado, es decir, cómo conducir un estudio higiénico. El fin mismo de un estudio higiénico es, pues, obviamente, primero es abordar una situación higiénica en concreto, que se refiera, pues, obviamente, al tema de energías, organismos y sustancias, pero adicionalmente buscando higienizar el ambiente de trabajo. Creo que ese es uno de los elementos más importantes de la higiene y que debe tener cualquier higienista en la cabeza. Es decir, sé que genera ruido, sé que se propaga ruido, sé que los trabajadores se exponen a ruido, sé que hay vibraciones, sé que hay radiaciones en el lugar de trabajo o hay alguna sustancia o algún organismo, pues obviamente la idea sería buscar pues limitarlo, eliminarlo o reducirlo, ¿sí? A nivel del tema de los agentes biológicos, la eliminación pues es una eliminación, puede ser una eliminación parcial, ¿cierto? Momentánea, porque ustedes saben que pues obviamente los microorganismos obviamente se reproducen constantemente en los ambientes de trabajo. Yo puedo minimizar la presencia o controlar la reproducción de una colonia de un microorganismo pues, establecido, pero su eliminación o sea, la eliminación de tajo puede ser teórica, ¿no? Porque los microorganismos colonizan cualquier espacio, cualquier superficie. Em, ya lo que tiene que ver con los agentes biológicos, eh, quiero indicar lo siguiente. Como se ha referido en los documentos del curso, obviamente la higiene alrededor de los agentes biológicos pues no es tan dinámica como los agentes físicos o en sí los agentes químicos, ¿no? Hay un poco de rezago respecto a qué metodologías pueden ser fácilmente aprehensibles por los profesionales de higiene. Es una de las que tiene mayores rezagos respecto al tema de la higiene física o la higiene química.
¿sí? Adicionalmente, pues obviamente hay que entender un poco cuál es la lógica de la higiene en la dimensión biológica. Pues obviamente todo centraría y caería en entender un poco, ¿no? La existencia del microorganismo, la existencia del macroorganismo y sus manifestaciones. Obviamente su manifestación no solamente me refiero al tema de que esté presente sí o no, sino otros derivados de sus procesos biológicos. Pues yo les decía hace también en las sesiones pasadas que aquí el tema de las manifestaciones a nivel biológico quiere decir es alguna excreta, algún fluido, algún pelo, ah, que se pueda generar o alguna toxina, ¿cierto? Que se pueda depositar y pueda afectar la salud del trabajador. En la higiene, en la dimensión biológica, pues obviamente transitan del riesgo biológico. Aquí el tema del riesgo biológico, quiero que entiendan algo que es a menudo o tradicionalmente se asocia riesgo biológico con el tema infeccioso. ¿Sí? El riesgo biológico puede tener cuatro perspectivas de análisis. Uno es el infeccioso, ¿sí? Claramente establecido. Dos es el tema cancerígeno, cuando se posibilita que a partir de un agente biológico se genere un cáncer, por ejemplo, el cáncer de estómago, ¿cierto? Eh, tres, cuando se establece un proceso de alergia, ¿cierto? Por la presencia de un organismo, por ejemplo, el tema de los ácaros. eh, y cuatro, el tema de lo tóxico, las toxinas que puede generar un agente biológico, ¿sí? Por ejemplo, problemas gastrointestinales por la presencia de alguna bacteria, ¿cierto? Posiblemente la bacteria en sí no genera el efecto adverso sobre la salud. Entonces nosotros tradicionalmente desde la perspectiva biológica en higiene hemos abordado el riesgo infeccioso, pero hay otras tres posturas que se deben tener en consideración. Entonces, el tema inmunológico, ¿cierto? Y alérgico, ¿cierto? Los alérgenos, y adicionalmente lo que tiene que ver con el tema toxicológico, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta? Recuerden que el tema de lo toxicológico tiene que ver con alguna toxina, ¿cierto? Alguna sustancia excretada de parte del organismo que interactúe, ¿cierto? Con la fisiología del trabajador. Y es esa toxina la que va a generar, ¿cierto? La respuesta fisiológica e inmunológica del cuerpo para contrarrestarla, ¿sí? A eso me refiero con el tema toxicológico. ¿Es claro esto? Bueno, entonces, siguiendo con esto, eh, aquí otro elemento importante es establecer el espectro de análisis de la dimensión biológica en higiene. Obviamente para un profesional en ingeniería, un profesional en ciencias administrativas, que no sea el campo de la salud, a veces un poco es dispendioso y difícil, ¿no? Entender un poco de la biología, ¿cierto? De estos agentes, de las características biológicas. Pues obviamente, pues posiblemente tenemos uno o dos cursos de biología, pero no tenemos una formación tan específica en lo que tiene que ver con ese tipo de organismos. Esa es una de las limitantes que hay en higiene para que no los profesionales en higiene pues obviamente no puedan desarrollar un proceso adecuado. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la metodología? Juan pregunta, ¿cuál es la metodología? Obviamente nosotros estamos acá en una metodología estandarizada, que es la metodología de la gestión del riesgo, la ISO 32000. Entonces, todos los riesgos higiénicos no escaparían a seguir esta línea o esta metodología secuencial, ¿no? Entonces, primero contextualizo, ¿cierto? Dónde se posibilita manifestarse el agente biológico, cómo se genera la contaminación biológica, ¿cierto? Luego paso a identificar el agente biológico, entonces determinar su naturaleza y sus características biológicas y algunos elementos que pudieran establecer
qué tipo de análisis sobre el riesgo biológico estoy estableciendo. Entonces, por eso les decía que el riesgo biológico, biológico, el tema cancerígeno, el riesgo biológico avisorado por el tema inmunológico, el riesgo biológico establecido a nivel de toxicología, ¿cierto? Es importante la evaluación. Nosotros en la siguiente sesión, la próxima semana, vamos a ver algunos métodos de evaluación para biológicos, para físicos y algunos como para químicos, obviamente muy genéricos, ¿no? Porque como ustedes saben, el espectro de metodologías es también bien extensa, ¿no? Eh, entonces, partiendo de ello que hay una metodología genérica. Esa metodología genérica, el paso uno, contextualizar, el paso dos, identificar agentes, caracterizar agentes. Entonces, aquí ustedes aquí en su pantalla ven pues los agentes más, los agentes que son más del interés higiénico, ¿cierto? En un lugar de trabajo. No quiere decir que los macroorganismos no sean de interés. Los macroorganismos tienen otra dinámica distinta, ¿no? Yo los veo, un macroorganismo puede ser un vector, ¿cierto? Puede contener otros microorganismos, ¿sí? La rabia, por ejemplo, el tema de los perros, los gatos, ¿sí? La toxoplasmosis, pues obviamente pues el gato tiene el ooquiste y el ooquiste cumple su ciclo biológico en el gato, en los felinos en general, y obviamente se genera como un reservorio, ¿cierto? Eh, también para cierto tipo de microorganismos. Adicionalmente, hay que entender alrededor de los macroorganismos, plantas y animales, que es, a nivel higiénico es más a veces de interés, ¿cierto? Aparte que sean reservorios, sean vectores, em, también se posibilita los derivados de ellos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver cuando el gato excreta, cuando el perro tiene alguna enfermedad de base, etcétera. Eso es otro tipo de interés higiénico. Pues básicamente la presencia del gato, del perro y otro tipo de animales que posibilitan accidentes de trabajo alrededor de arañazos, mordeduras. Sería más como el ámbito de la seguridad industrial. ¿Cierto? El riesgo biológico de seguridad industrial. Pero por ahora lo que nos interesa es el riesgo biológico higiénico centrado en lo siguiente: bacterias, priones, virus, parásitos, hongos y los derivados biológicos, toxinas, residuos celulares y demás. ¿Es claro esto? Bueno, entonces, obviamente, para ir apuntando un poco aquí, entonces la caracterización de agentes biológicos, obviamente tiene que tener una lógica también. Esa lógica, pues aparte de saber cuál es su naturaleza, su taxonomía, ¿cierto? Su clasificación taxonómica, es entender un poco la dinámica de cómo se genera la exposición al agente biológico, sobre todo en biológicos, que es donde más comúnmente se dan interrelaciones con otras formas de vida. ¿Sí? Entonces ahí el tema es cómo el higienista comprendería es cómo se interrelaciona, ¿cierto? Ese trabajador con otras formas de vida, microorganismos, ¿cierto? O macroorganismos y sus derivados. Entonces vamos a tener aquí, ustedes en la pantalla ven algunas vías de entrada, ¿cierto? Entonces se posibilita que por contacto dérmico, por vía parental, por ingestión, por inhalación, ¿cierto? Eh, el tema de la inhalación, aquí tanto no hablamos mucho del tema de los aerosoles en general, sino los bioaerosoles, ¿cierto? Cuando el organismo está contenido en las goticas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando alguien estornuda, ¿sí? Eh, genera ¿cierto? Una aspersión de goticas y en esas goticas pues está, por ejemplo, el virus de la gripe o el resfriado, ¿cierto? Un resfriado común. Eh, entonces hay unos mecanismos, entonces el consumo de aguas, ¿sí? Para el tema del el Vibrio cólera, ¿cierto? El Vibrio pues está contenido, está en su estado, ¿cierto? Un estado allí contenido, tengo en aguas posiblemente contaminadas, pues si yo tengo o dispongo de un servicio de suministro de agua por el tema de un programa para el tema de hidratación, y yo le doy a mis trabajadores agua contaminada con vibrio, pues muy seguramente algunos van a generar cólera, ¿cierto? Eh, Adicionalmente, si yo tengo algún trabajador o estoy en una zona endémica donde está el tema de la tuberculosis, por ejemplo el bacilo de Koch, y tengo algunas condiciones adversas, hacinamiento, ¿cierto? Condiciones sociales adversas, pobreza y demás, que es algunas poblaciones colombianas, pues posibilitaría que
por otros mecanismos de interacción con otros, ya sean entre los mismos trabajadores, ¿cierto? O con pobladores de la región, pues el bacilo de Koch pues entra en contacto con los trabajadores a partir de algunas, en este caso, inhalación, ¿cierto? Por vía inhalatoria. Em, bueno, respecto al tema de agentes biológicos también, a veces es comúnmente asociado a que los agentes biológicos se encuentran eh, en el sector salud, ¿no? Pero es claro que no solamente encontramos agentes biológicos en actividades sanitarias o asistenciales, no, entonces no solamente el imaginario siempre es hospitales, el imaginario son, por ejemplo, centros odontológicos, el tema del laboratorio clínico, ¿no? Encontramos riesgos biológicos en muchos más escenarios que contienen agentes biológicos que pueden afectar la salud del trabajador. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? ¿Todo está claro? ¿Listo? Entonces, pues retomo en el tema de no asociar exclusivamente agentes biológicos al sector salud. Entonces vamos a encontrar otro tipo de escenarios donde va a existir un riesgo biológico, biológica, propia de la actividad ocupacional, ¿cierto? O generada por prácticas de los trabajadores, ¿sí? O por condiciones del ambiente, ¿cierto? Que contiene la actividad ocupacional. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Listo, entonces me preguntan qué escenario, Entonces, el ejemplo más sencillo ustedes saben que a lo largo del año hay picos epidemiológicos eh, donde pues se ven reflejados en la salud de la población. Entonces tenemos estados gripales. Casi siempre, bueno, ahora es muy difícil precisar cuándo se genera un pico epidemiológico eh, para el tema de gripe o resfriado común. Entonces yo puedo tener resfriados, ¿cierto? Localizados o picos epidemiológicos para resfriados o gripes, ¿cierto? En los meses, eran antes los meses lluviosos, pero bueno, ahora es difícil precisarlo, porque a veces ahora durante todo el año se generan, ¿cierto? Una serie de casos, eh, brotes y epidemias alrededor del tema de resfriados o gripes. Entonces, hacia dónde me oriento. Entonces, el evento de gripe y resfriado común son los que a veces uno encuentra que se generan, se introduce, ¿cierto?, el agente viral a la organización y después todos resultan contagiados de gripe. A eso me refiero. Entonces, no necesariamente estoy generando ya un análisis sobre actividades sanitarias o asistenciales, sino son otro tipo de escenarios, donde obviamente se introduce el agente pues gripe en unas oficinas, pues no es propio del entorno, del ambiente biológico de la oficina, ¿no? Entonces obviamente se introduce porque llega alguien con un episodio gripal, tose, cierto, estornuda, y pues deja sobre la superficie, sobre los elementos del ambiente material, em, el agente viral. Ese es el común. Ahora que se vio el tema de la epidemia de chikungunya, ¿cierto? Pues hay escenarios, habían escenarios, ¿cierto? A latitudes, pues se habla de 2200, 2000 metros sobre el nivel del mar, donde ya era el vector, ¿cierto? De la Aedes aegypti, pues posibilitaba picar y transferir el virus de chikungunya. Pues obviamente si tenemos actividades ocupacionales en esos entornos, pues observen que no necesariamente estoy hablando de actividades del sector sanitario, ¿cierto? El sector salud, puede ser actividades de minería extractiva, tema actividades del sector primario, agricultura, ganadería, o sea, todo el tema agrícola pecuario, actividades industriales. Sí, exactamente, entonces también depende con qué agente biológico el trabajador interactúa. Exactamente, cuando existen estaciones. Bueno, en Colombia pues obviamente solo manejamos dos, lo que es el periodo seco y el periodo de lluvias. ¿Sí? Entonces básicamente todo el tema
de la carga de enfermedad relacionado con el tema climatológico y ambiental se refiere al tema de lluvioso y el periodo seco, ¿no? Entonces no tenemos, solo tenemos dos estaciones claramente definidas. Em, bueno, adicionalmente también tenemos el tema de los mataderos, ¿cierto? Donde algunos trabajadores entran en contacto con animales muertos, ¿cierto? Con sus fluidos. Allí también se posibilita una contaminación biológica, ¿sí? El tema de los veterinarios, ¿no? También sabe y se va muy de la mano el tema. Entro en contacto con animales, pues obviamente con sus heces, eh, con sus fluidos, con sus pelos y demás, entonces también, o con otro tipo de agente biológico que esté contenido en este animal. Em, bueno, entonces, exactamente, entonces también los que trabajan en actividades de recolección de basura, reciclaje, todo el tema de gestión de residuos sólidos, también se posibilita generar contaminación biológica, ¿no? Entonces aquí podemos ver una serie de actividades, entonces centros de producción de alimentos, actividades en las que se entra en contacto con área, trabajos agrarios, procesos industriales que utilizan agentes biológicos, trabajos de laboratorio, ¿cierto? Tratamiento de residuos y trabajos en depuraduras de aguas, etcétera, etcétera, etcétera. Un riesgo biológico en cada escenario, ¿cierto? Donde se posibilite la presencia de trabajadores, porque ustedes saben que pues obviamente la vida se reproduce y se hace presencia en cualquier escenario. Eh, entonces, ahora es bien importante también hacer énfasis en lo siguiente. Eh, Ustedes saben que a nivel de enfermedades, ¿cierto? La carga de enfermedad, pues a nivel que afecta a los posibles eventos en salud que se pueden derivar en los trabajadores, pues va a tener varios orígenes, ¿no? Entonces unos pues van a tener origen en animales, ¿cierto? Entonces se habla del tema de zoonosis y otros eventos no generados en animales, por dentro del tema de no zoonóticos, ¿cierto? Ustedes ahí en la pantalla van a ver algunos ejemplos de agentes biológicos zoonóticos. Entonces, por ejemplo, el último, ustedes ven ahí toxoplasmosis. Entonces, toxoplasma, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera zoonótico? Porque procede, pues obviamente, es propio de una especie, en este caso de los felinos, ¿cierto? Y se propaga y se transfiere al hombre. La brucelosis, entonces, por ejemplo, el tema de la bacteria brucela, ¿cierto? Entonces, es propia, ¿cierto? De una serie de especies, tenemos ovinos, caprinos, cerdos, algunos perros, ¿cierto? También. Entonces, pues tenemos la brucela allí contenida en estas especies y por algunas actividades del sector de actividades agrícolas, pecuarias, ¿cierto? Se, se transfiere el agente biológico, la brucela, y genera brucelosis en el hombre. Bueno, entonces veamos acá un ejemplo de algunas actividades. Entonces, industria de conservas, entonces por ejemplo el tema de vegetales, entonces puede generar dermatitis micótica, el tema de afecciones respiratorias por el agente biológico que se llama Candida albicans. Por ejemplo, carnes, todo lo que es industria de los cárnicos, entonces tenemos tuberculosis, ¿cierto? Em, Tenemos la brucelosis, como ya mencionaba, el carbunco, ¿cierto? Y los pescados, por ejemplo, el tema de las verrugas, ¿cierto? Generado por el virus del limo. Entonces, obviamente, usted me dice, bueno, manejar todo el espectro de agentes biológicos y de enfermedades derivadas de ellos, pues es difícil, ¿no? Pero todo va, la lógica es entender cuál es la ocupación y a qué agentes biológicos, ¿cierto?, se están enfrentando a la ocupación. ¿Qué genera, qué, qué se encuentra habitualmente en el ambiente biológico de trabajo? Pues si estamos hablando de oficinas, si el biológico es diferente, si estamos hablando de actividades a campo abierto, una actividad agrícola o actividad pecuaria. Es bien, el ambiente biológico es diferente, ¿no? Depende, pero también creo que ustedes entiendan que la contaminación biológica puede derivarse también de la introducción de la gente, ¿cierto? De un agente exterior a un medio ocupacional, ¿no? Entonces eso también se posibilita. ¿Alguna pregunta?
Hasta el momento todo va claro, sí. Listo. Entonces, para cerrar el bloque de biológicos, quiero que tengan en consideración una cosa. Entonces, los agentes químicos, por ejemplo, hay unos mecanismos para entender un poco su constitución y su naturaleza, ¿cierto? Sus propiedades físico-químicas. em, y el tema de las reactividades frente a la compatibilidad de otro tipo de sustancias. En agentes biológicos, pues obviamente tenemos otras lógicas, que es, bueno, el tema es la infectabilidad, ¿cierto? Es una característica. Entonces, qué tan fácil es que el agente biológico, ¿cierto? El virus, la bacteria, el hongo, eh, pues obviamente se propaga en un colectivo de trabajadores o se transfiera desde un macroorganismo, un animal o una planta, al trabajador, ¿no? El tema de la patogenicidad, ¿cierto? ¿Qué tan posible es que genere enfermedad en el hombre? Hay una enfermedad, ¿cierto? O ya la historia natural de la enfermedad, ¿cierto? Conoce, relaciona algún, ¿cierto? Algún estadio patológico móvil que se desarrolle con la presencia de la gente en el medio, ¿cierto? En este caso en el medio ocupacional. El tema de la virulencia, ¿cierto? También es importante. ¿Qué tan virulento es el agente biológico, ¿cierto? Replicándose en el cuerpo, qué tan agresivo es en el ser humano, ¿cierto? No es lo mismo tratar digamos, una gripe, el virus, el virus de la gripe tipo A, ¿cierto? A tratar un virus del ébola, ¿no? Entonces, ¿cuál es más virulento uno al otro? ¿Cuál es más agresivo? ¿Cuál es más patógeno? ¿No? El tema de la antigenicidad, ¿cierto? Y la vulnerabilidad de la gente. ¿Qué tan vulnerable es al mecanismo eh, de destinados a limitar su reproducción, ¿cierto? Entonces existen vacunas, hay algunas sustancias para contrarrestarlo, inactivarlo, ¿cierto? Pues a menudo escuchamos que el tema del cloro, ¿cierto? Que es lo más común, pero hay agentes biológicos, el tema de los parásitos, por ejemplo, ¿cierto? Que se encapsulan y pueden resistir. Em, Eso más que todo a nivel de otras características de la naturaleza y de la biología de los agentes, ¿cierto? Ya sean virus, bacterias, hongos y demás, ¿no? Pero obviamente eso exige un poco que el higienista, pues obviamente comience a consumir una serie de literatura orientada a conocer un poco de las enfermedades prevalentes e incidentes en el ambiente laboral y pues obviamente ahí comprender un poco cuál es la historia natural de esa enfermedad, es decir, desde que se expone el trabajador hasta que se genera el desenlace, es decir, la muerte, ¿cierto? La recuperación o una discapacidad, que serían como los mecanismos de desenlace de una enfermedad. Juan dice que no tiene sonido. ¿Ahí tiene sonido? Bueno, entonces vamos a seguir con los agentes químicos rápidamente. Entonces aquí lo que voy a hacer es alternar el comentario sobre agentes químicos y voy a ir a revisar uno de los wikis, ¿cierto? Para mirar cuál es la dinámica alrededor del desarrollo del caso que pues nos asiste, que es el tema de las baterías de plomo ácido, ¿no? Entonces voy a tratar de dejar quieto el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Entonces, básicamente, el desarrollo del análisis higiénico en la dimensión química a la dimensión biológica. La esencia y la naturaleza del agente ya cambia, ¿no? Ya no estamos hablando de agentes biológicos, ¿cierto? Vivos, ¿cierto? Sino estamos hablando de las sustancias químicas presentes en el ambiente de trabajo. Algunos a veces hablan del ambiente químico de trabajo, es decir, qué sustancias orgánicas e inorgánicas están presentes dentro del ambiente de trabajo. ¿Cierto? ¿Cuál es su estado? Su estado, si estamos hablando de un estado sólido, si estamos hablando de un gas, o estamos hablando eh,
de un sólido, es una sustancia. Pues obviamente todo el ambiente material de trabajo está constituido pues de materia y toda la materia está constituida pues de sustancias y las sustancias pues obviamente proceden de elementos y de compuestos, pues o eso lo sabemos, ¿no? Pero lo que nos interesa en higiene en la dimensión química es establecer qué sustancias químicas pueden derivar una afectación a la salud e integridad del trabajador. Em, en ese sentido, pues obviamente aquí también se generan o se introducen unos conceptos, lo que es agente químico, riesgo químico y contaminante químico. Pues si ustedes lo recuerdan un poco, yo también puedo hablar de agente biológico, riesgo biológico o contaminante biológico. Puedo hablar de agente físico, riesgo físico o contaminante físico. ¿Sí? El tema, el manejo de esos tres conceptos es de acuerdo al proceso de gestión del riesgo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en la fase de contextualización, ¿cierto? Y de identificación de peligros, entonces ahí yo, pues si estoy hablando desde la postura de la higiene, pues hablo de agentes, ¿no? Si estoy hablando de análisis y de evaluación, valoración del riesgo, pues hablo ya de riesgo químico como tal, ¿cierto? Y si estoy hablando ya del tratamiento, pues a menudo es muy usual pues hablar del tratamiento del riesgo, pero también se infiere a veces que es el contaminante, ¿no? El contaminante químico, que está pues afectando el nivel de higiene del lugar de trabajo. ¿Es claro esto? Bueno, entonces, a nivel de agentes químicos, ¿cierto? Pues potencialmente cualquier sustancia que esté en el medio de trabajo eh, es un elemento de interés del higienista en la dimensión química. Pues obviamente aquí lo que nos interesa, aparte de la sustancia, es cómo se incorpora eh, en la atmósfera de trabajo, ¿cierto? Si es a partir de una manifestación molecular, si estoy hablando de un gas o un vapor, o si estoy hablando de una manifestación a partir de un aerosol, que puede ser sólido o líquido, ¿cierto? De los aerosoles. Sólidos, pues puede ser polvos, humos metálicos, humos de combustión y las fibras, y líquidos, pues nieblas y neblinas. Si quiere Juan me envía un correo y yo le respondo con alguna bibliografía sobre riesgos ocupacionales, sobre actividades agrícolas. ¿Sí? Em, entonces Adriana establece que sí, en efecto es decir, es un manejo de vocablos de acuerdo a las fases de gestión del riesgo. O sea, no les quiero decir que los vocablos se contrapongan, sino básicamente esos conceptos obviamente van de la mano de en qué momento de la gestión del riesgo estoy. Si estoy hablando de contextualización e identificación, ¿cierto? De peligros, pues estoy refiriendo a los agentes, porque ahí no estoy infiriendo un nivel, ¿cierto? Probable de daño. Cuando ya estoy haciendo análisis y haciendo evaluación, valoración, ahí ya estoy generando o estimaciones subjetivas o objetivas acerca del daño que puede propiciar ese agente. Entonces ahí yo hablo de riesgo. Y en tratamiento, pues obviamente ya sé que esa presencia, ¿cierto? De ese agente, pues infiere un daño, pues obviamente tengo la lógica de riesgo, pero adicionalmente su sola presencia está afectando la calidad del aire, pues está afectando el nivel de higiene, ¿cierto? En el lugar de trabajo. De pronto los ambientales, pues obviamente ya lo comprenden más como el tema de contaminación ambiental derivado de la presencia de sustancias químicas emitidas al ambiente. Pues sí, eso es, pero desde la higiene, pues hablamos de un concepto más de higiénico, ¿no? ¿Es claro hasta ahí? Bueno, entonces, obviamente, eh, en este caso, como estamos hablando de algunas manifestaciones de sustancias, entonces posiblemente yo tenga un ácido, ¿cierto? En el lugar de trabajo, en estado líquido, ¿cierto? En un frasco. Pues obviamente cuando yo lo tengo aislado del medio, en su frasco, ¿cierto? Confinado, ¿cierto? Hermético, cierre hermético, ahí no ha pasado nada. Es un agente químico que está presente. Sería peligroso y riesgoso, obviamente que sí, pero su nivel de riesgo es menor, el nivel de riesgo es menor. Entonces, pero cuando yo abro ¿cierto? Abro
el mecanismo de cierre, ¿cierto? Quito la tapa, pues obviamente la sustancia pues ya interacciona con otras condiciones del ambiente, pues temperatura, presión y demás cosas y genera unas manifestaciones, ¿cierto? Entonces ustedes ahí en la pantalla van a ver algunas de esas manifestaciones, pero esas manifestaciones también tienen unas características que es a nivel del tamaño de la partícula micra, ¿cierto? Entonces ustedes van a encontrar allí. Pues obviamente también hay unas características, eh, obviamente no tenemos la capacidad de observarla, ¿cierto? A menos que, ¿cierto? Que se genere una gran concentración de ese contaminante. Pero obviamente por otros sentidos, pues por el olfato, ¿cierto? Sí podemos sentir que si son sustancias eh, con olor, ¿cierto? Olorosas, pues obviamente posibilitamos su percepción, pero si no se posibilita su percepción por medio del olfato, pues obviamente tendremos una dificultad. Eh, pero bueno, en esencia es conocer un poco cuáles son los mecanismos, ¿cierto? Voy a adelantar un poco. Entonces, aquí es donde está el quid del asunto, ¿no? El elemento central es cómo yo conozco, ¿cierto? La naturaleza de la sustancia y los mecanismos de manifestación, es decir, la reactividad. Pues me estoy refiriendo al tema de la reactividad y la forma como puede pasar de un estado al otro, ¿cierto? Eh, entonces, un documento informacional de base son las hojas de seguridad. Creo que es el elemento central acá de conocimiento de la sustancia. Pues obviamente, si estamos hablando aproximadamente de 160.000 sustancias de interés ocupacional, ¿cierto? O sea, es decir, de las que se conocen informaciones sobre que afectan, una exposición a esa sustancia afecta la salud y seguridad del trabajo, pues manejar ese conocimiento pues es difícil, ¿no? Es difícil. Eh, entonces Oscar me pregunta que cuáles son en qué factores se centra los estudios higiénicos. Bueno, entonces para recordarle a Oscar, los estudios higiénicos se centran en agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. ¿Sí? Em, ¿Es claro, Oscar? Pues básicamente, Juan, es el tamaño de la partícula, ¿no? Es el tamaño de la partícula. Eh, pues obviamente si usted le pasa la mano, ¿cierto? A una suspensión de partículas líquidas, pues se moja la mano, ¿no? Entonces el tema es, eh, bueno, una es el tema de partículas, ¿no? El tema de partículas. Y dos, el tema de la visibilidad, ¿no? También depende mucho, ¿no? Em, Volviendo al tema de la hoja de seguridad, em, en el próximo miércoles hablamos de específicamente esas características para hacer el análisis del riesgo, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de las fuentes informativas, em, es importante que ustedes conozcan que existe algo que se llama hojas de seguridad. Es muy útil, ¿cierto? Es muy útil para el profesional en prevención, en este caso para el higienista es una pieza fundamental de 435 que me habla de la estructuración de las hojas de seguridad o las famosas MSDS, ¿cierto? Em, Aquí pues esperaría que ustedes la buscaran y la detallaran. Pues igual ustedes ya conocen una hoja de seguridad de que se compone, ¿no? Inicialmente aquí en higiene pues nos interesa la información físico-química, la información toxicológica y la información, ¿cierto? Bueno, también los peligros y riesgos de la sustancia y adicionalmente también la reactividad, es decir, a qué temperaturas no se puede confinar la sustancia, en qué condiciones se debe confinar, ¿cierto? Para evitar que se generen algunas manifestaciones o algunas reacciones que puedan afectar, pues obviamente la calidad del aire donde está contenida o está siendo manipulada la sustancia. Eh, Adicionalmente tenemos otro que es el libro naranja, creo que la mayoría lo ha escuchado, que existe un libro naranja, lo que tiene que ver con las disposiciones de transporte, es un libro bien denso, ¿cierto? Bien robusto. También usted lo pueden detallar un poco, nos dan algunas consideraciones para el transporte de mercancías, ¿cierto? Y algunas consideraciones de cómo hacer su confinamiento. Em,
pero en suma, ¿cierto? Lo que quiero darles a entender en esta sección es que, pues, obviamente para entender un poco los agentes químicos, hay que entender es qué sustancias, ¿cierto? Se encuentran en el ambiente de trabajo y en qué estado se encuentran, ¿cierto? Entonces, si son sustancias, pues obviamente que están allí presentes en forma sólida, si son líquidos o un gaseoso, ¿cierto? Y adicionalmente pues conocer su denominación, pues ácidos, pero ¿qué ácidos estamos hablando? Nítrico, sulfúrico, ¿cierto? Y adicionalmente después lo que uno tiene que hacer es comenzarse la indagación de sus propiedades, ¿cierto? Su información toxicológica, los riesgos derivados y demás. Eh, entonces, el libro naranja lo pueden encontrar ustedes en la web, es un poco es denso, es un archivo pesado, lo pueden descargar, ¿cierto? Y da algunas indicaciones de cómo hacer el transporte seguro de algunas sustancias químicas por carretera, obviamente, ¿no? Em, y bueno, en la unidad 3 cuando revisemos el riesgo químico desde la perspectiva de seguridad, en lo que tiene que ver con transporte, almacenamiento y manipulación, vamos a darle un poco más de desarrollo al tema de las ventajas del libro naranja, ¿sí? Y de los usos del libro naranja. Bueno, adicionalmente para entender un poco los agentes químicos, ¿cierto? Antes de entrar a medirlos, porque eso también, pues a veces si uno no mide, pues no hace higiene realmente. Pues bueno, también hay dos perspectivas realmente, ¿no? Si la labor del higienista se centra un abordaje, ciertamente, un abordaje, una aproximación, ¿cierto? Eh, cortoplacista, momentánea, ¿cierto? Cualitativa, o si la labor del higienista va hasta la medición, ¿no? Entonces son dos perspectivas, entonces pues vamos a encontrar siempre en el campo de la higiene higienistas o profesionales en prevención expertos, ¿cierto? En hacer aproximaciones cualitativas, es decir, explicar un poco la esencia del contaminante, en este caso químico, ¿cierto? Sus propiedades físico-químicas, sus propiedades toxicológicas, sus efectos toxicológicos, perdón, eh, su reactividad y demás. Y hay otros, pues obviamente que van a tener un desarrollo ya, ¿cierto? Centrándose en la medición. Pues obviamente, como se están formando como gerentes de la seguridad y salud en el trabajo, pues ahora obviamente la competencia en ustedes no es tanto generar la competencia técnica, sino es entender un poco en qué momento ustedes, cuando llegan a tener la decisión de contratar un estudio en higiene, ¿cierto? Que obviamente ya son dos posturas muy distintas, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, el, en esta diapositiva que ven en la pantalla, obviamente ustedes van a encontrar aquí, ¿cierto? Que hay diferentes formas de hacer caracterización cualitativa de agentes químicos, vía su información de su naturaleza, ¿cierto? Entonces, cómo se presenta, cómo se modifica, cuál es su estado químico, su toxicidad, sus efectos sobre la salud, si los efectos son de inicio rápido, ¿cierto? Son a largo plazo, si son reversibles, no son reversibles, su nivel de peligrosidad, ¿cierto? Hay diferentes formas. Lo que hay que entender es que ustedes la información que deben consignar siempre es la información que les va a servir para hacer un ejercicio analítico y evaluativo, valorativo, integral y completo. Adriana pregunta, ¿el higienista qué decide? Pues obviamente el higienista eh, tiene diferentes momentos de decisión. Entonces primero es entender un poco cuál es la magnitud, la esencia de la situación higiénica, es decir, a qué se está enfrentando. Si es una situación de naturaleza física, química o biológica. Si es biológica, pues obviamente qué agente está enfrentando, ¿cierto? Cómo se está manifestando. Eh, si estamos hablando, por ejemplo, de sustancias químicas, etcétera. Lo segundo es entender, por ejemplo, caracterizar el agente, caracterizar la exposición, en qué momento se expone el trabajador, ¿cierto? Y bajo qué mecanismo se posibilita esa exposición y caracterizar el ambiente. Creo que son tres elementos, que es agente, trabajador y ambiente, ¿no? Eh, Giovanni indica, bueno, la legislación. Pues obviamente la legislación en Colombia en higiene es bien precaria. Creo que nosotros trabajamos siempre, en la base legislativa de nosotros es el Estatuto de Seguridad Industrial, ¿cierto?
muy importante el tema. El higienista, de entrada, pues aparte de conocer el contexto, el ambiente químico de trabajo, es decir, eh, ¿a qué me refiero con el ambiente químico de trabajo? Ustedes tienen que hacer el inventario de sustancias químicas presentes en el ambiente de trabajo, ¿sí? Em, Luego tienen que establecer, ¿cierto?, la caracterización de esas sustancias. ¿Y cómo lo hacen? Pues consultando la información que les aportan las fichas de seguridad de las sustancias. Adicionalmente tienen que hacer la caracterización de la exposición. En qué momento el trabajador interactúa con la sustancia y cómo se posibilita. ¿Sí? Hay una pregunta que el caso del plomo. Eh, entonces la respuesta, ¿cierto?, está contenida en la producción de las baterías. En algún momento el plomo está en forma líquida. Sí, pues es válido. Entonces, hay que preguntarse, en el proceso de elaboración de las baterías de plomo ácido, ¿cierto? El plomo, sustancia, se incorpora o se manifiesta por intermedio de un aerosol líquido, ¿cierto? En el ambiente de trabajo o hay alguna forma líquida que esté presente donde el trabajador voluntaria o involuntariamente se exponga a la sustancia líquida, el plomo se absorbe por vía térmica. Esas son una serie de preguntas que ustedes deben hacerse, obviamente, ¿no? Eh, Voy a entrar al wiki del grupo A. Entonces, el wiki del grupo A. Entonces, tenemos aquí ya las preguntas, tenemos el video de apoyo. Vamos a ver este grupo que ha hecho. Entonces, este grupo está conformado por Giovanni, Laura y Javier. Entonces, hizo la primera actividad que fue la presentación. En este grupo hay alrededor de 7 personas, solo hay 3 personas que han entrado a este wiki, ¿cierto? Entonces no desconozco las razones de los demás, pero bueno, entonces la idea es que los que vayan ingresando en cada uno de los wikis vayan consignando su nombre, obviamente para saber que están presentes en la elaboración de la actividad grupal. Entonces está Giovanni, Laura y Javier. Adicionalmente, bueno, contextualización de la situación higiénica. ¿Qué ocurrió? ¿Cierto? La planta, listo, entonces aquí obviamente toman en consideración una información que les da el ejercicio, que es una información de entrada, cuál era la dinámica, dónde ocurrió, ¿cierto? En la planta de producción de baterías en Escondido, México. ¿Cómo ocurrió? Nunca se han realizado. Aquí hay un error, ¿no? Eh, Javier, Laura y Giovanni. Acá hay un error. ¿Cómo ocurrió, cierto? ¿Por qué se produjo la situación higiénica? ¿Quién quiere aportar algo ahí al respecto? Entonces, aquí, es importante porque es que incluso acá me dicen, nunca se han realizado evaluaciones a los trabajadores, ¿cierto? Observen que la situación higiénica, aunque tiene un impacto sobre la condición de salud de los trabajadores, ¿cierto? La situación higiénica refiere a la contaminación, ¿cierto?, generada por la sustancia en el ambiente de trabajo que se expresa en unos índices, ¿cierto?, en una dosis recibida por el trabajador, ¿sí? Entonces aquí lo que yo digo, ¿cómo ocurrió? Pues es la incorporación de la sustancia, ¿cierto? Ya sea en aerosol, ¿cierto? En un aerosol sólido, en este caso, material particulado, posiblemente, o el contacto directo con la sustancia, pero son preguntas que ustedes se deben responder, ¿sí? Entonces ahí te toca que arreglen eso, Giovanni, Laura y Javier. ¿Sí es claro, Giovanni? Listo.
¿Por qué ocurrió? Por falta de medidas preventivas, pero en este caso tienen que ser ustedes más específicos. Recuerden que es un juicio a priori y los juicios a priori pues obviamente no dejan, pues uno que comienza a generar hipótesis pero lógicas, ¿no? ¿Por qué ocurrió? Por alguna fuga, ¿cierto? Una emisión, ¿cierto? Por una mala práctica del trabajador. Pero lo que yo deseo es que ustedes lo precisen, es a partir de esas hipótesis que ustedes pueden dar cuenta, ¿no? Pues faltan medidas preventivas, sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles pueden ser exactamente? Marisol tiene toda la razón. Recuerden que esto es un juicio a priori, entonces obviamente aquí son hipótesis, pero hipótesis lógicas, ¿no? Hipótesis lógicas. Entonces si se dice, toca imaginar una historia, no necesariamente, lo que pasa es que ustedes obviamente ya revisando el material documental, leyendo algunos documentos sobre la elaboración de baterías, posiblemente pueden inferir cosas o ya tienen ustedes un dominio, ¿cierto?, de la gestión del riesgo químico, también pueden generar algunos supuestos o algunas hipótesis, ¿cierto? Eh, pero recuerden que aquí la lógica es a priori. Yo no estoy mandando aquí que ya hagan la evaluación higiénica y que me determinen que hay un riesgo alto, medio o bajo, no. Todavía eso no me interesa. Lo que me interesa es que ustedes hagan juicios a priori, que es la labor del higienista, ¿cierto? Que las va a cotejar durante el desarrollo de su estudio. Eh, Adrián dice que se puede excluir el ácido. Recuerden que yo también, aunque a primera vista, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que presenta el caso, hay una manifestación clínica, un efecto, ¿cierto? Hay una bioacumulación de la sustancia. También se puede establecer que otras sustancias, ¿cierto? Generan algunos efectos tóxicos sobre los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que no es bueno descartarlo por ahora, Adriana. Es que se debe tener en consideración otro tipo de contaminantes o sustancias que se estén utilizando dentro del proceso de manufactura de las baterías. Puede ser que el ejercicio se conduzca a baterías de plomo, pero no estoy indicando que el único contaminante sea plomo. No, hay que tener en consideración. Esa es la labor también del higienista, identificar si hay otros mecanismos, ¿cierto? U otras sustancias que pudieran estar afectando. ¿Sí? Bueno, entonces miren, caracterización de la gente, entonces aquí me dicen, bueno, lo tomaron en cuenta de la hoja de seguridad, perfecto, entonces acá pues es la lógica, es decir, bueno, el plomo, cuál es la ficha técnica del plomo. Em, bueno, aquí está, lo dejaron bien reducido el tema, ¿no? Pero bueno, pues consultaron una ficha de seguridad, la dijeron ahí, pero no sintetizaron, ¿cierto? No sintetizaron. Aquí pueden colocar ustedes algunos elementos sobre el tema de la peligrosidad de la sustancia, ¿cierto? Algunas concentraciones máximas permisibles, ¿cierto? Eh, lo pueden también colocar el valor permitido de exposición, algunas características también lo pueden escribir, ¿no? Giovanni, entonces pues no lo dejan tan general, sino también suscriban algunos elementos específicos. Sí, Marisol, en las hojas de seguridad, ¿cierto? Están los valores límites permisibles, en este caso concentraciones, ya sea un valor TLB, ya sea un valor PRL, ¿no? Entonces, eh, obviamente esto lo tienen que extraer de la hoja de seguridad de la sustancia. Entonces, obviamente no hay problema, Giovanni, solamente les estoy indicando que traten de ustedes de ser lo más puntuales. Recuerden que es un estudio higiénico y los estudios higiénicos no se dejan en general, sino ya, es decir, cuál es el agente que me va a conducir el análisis. Bueno, miremos acá, situación higiene, entonces química, higiene química, perfecto. Bueno, entonces, eh, falta que me contesten por qué la gente se incorpora al aire, ¿no? No han contestado esa pregunta. Eh, Eso también va muy de la mano de los mecanismos, ¿cierto? Y de las características em, que posibilitan alrededor del proceso, claro está, que se generen fugas, ¿no? O alguna dinámica, algún flujo de aire que me eleve la sustancia, ¿cierto? O posibilite que esa fuga, ¿cierto?, se extienda y se genere una aspersión en el aire, ¿no? Eso tiene que ser también claro, ¿sí? Em, y qué factores contribuyen, entonces lo que estoy indicando, ¿no? Que se genere por la cadencia del proceso, por la morfología del proceso, ¿cierto? Se generen fugas, porque obviamente pues
que esté el proceso mal diseñado, ¿cierto? Haya un mal procedimiento de trabajo, eh, hayan, por ejemplo, corrientes de aire dentro del ambiente de trabajo que posibilite, ¿cierto? Em, Aunque el trabajador no sepa hacer manipulación, ¿cierto? Eh, Ni uso de la sustancia, pues también se genera una mala praxis. ¿Sí es claro eso? Entonces, ya respecto a, a la pregunta qué tipo de información, pues obviamente aquí ustedes ya en el juicio a priori, en las pautas uno tienen ya una información de base que ustedes acá lo pueden ya sintetizar. Entonces, validar cómo se realiza el proceso productivo de baterías, perfecto. Revisar si el proceso requiere que se realicen cambios técnicos. Em, bueno, también se vale que lo dejen así porque igual no conocemos con exactitud cuál es el proceso, ¿no? Hay un supuesto sobre un video, pero en la realidad yo tendría que mirar la característica del proceso. Programa de higiene y seguridad vigente en la empresa, sí, también. Validar el manual de funciones, sí, es decir, si es adecuado la actividad em, respecto al asignado, al trabajador asignado, sí. Verificar las características de los riesgos presentes en desarrollo, pero ojo que aquí no son todos los riesgos, ¿no? Aquí tienen que ver, son los riesgos derivados de la exposición, ¿no? El uso, la manipulación a plomo, ¿no? Y exactamente, Marisol establece si un sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo químico, ¿cierto? También se puede revisar, no solamente el programa de higiene, sino también los sistemas de vigilancia para riesgo químico, si contempla, en este caso, por ejemplo, el monitoreo eh, del plomo, ¿no? Lo que tiene que ver con su uso eh, y cualquier otro tipo de alteración que posibilite su manifestación y adicionalmente que este sistema pueda también contemplar algunos seguimientos ambientales a a las condiciones, ¿cierto? Del aire, en lo que tiene que ver con la concentración de plomo y a nivel de las dosis recibidas por los trabajadores también se puede establecer. Es que depende, Giovanni, cómo la organización tiene estructurado, ¿cierto? La gestión, eh, la gestión procedimentada del riesgo, ¿no? Pues obviamente algunas empresas manejan planes, manejan programas, subprogramas, sistemas, eso, diferentes mecanismos que yo puedo establecer para que la organización haga gestión del riesgo, ¿no? Del tema procedimental, ¿cierto? Em, entonces, pues dejo la posibilidad también que, obviamente, si yo estoy pensando en la resolución 1016 del 89, en efecto, lo que tiene que ver es gestión del riesgo por sustancias químicas, pues va dentro de su programa de higiene y seguridad. Pues claro, pues ustedes saben que como ahorita se está transformando la base de gestión del riesgo, ¿cierto? Había ya, ¿cierto? Las modificaciones que se les hacen, entonces ya la resolución 1016 todavía está vigente, pero se está reevaluando. Hasta que no salga un nuevo desarrollo normativo, técnico normativo, no se puede ya descartar de los elementos mínimos que debe tener su programa de higiene. Sí, se puede tener un sistema de vigilancia epidemiológica para hacer monitoreo de lo que tiene que ver con efectos derivados de la exposición a sustancias químicas. Yo también lo puedo tener para ruido, lo puedo tener para vibraciones, lo puedo tener para ambiente térmico. Lo que pasa es que es muy habitual solamente que uno lo vea para lesiones osteomusculares o gestión de riesgo biomecánico, ¿no? En higiénicos, pues obviamente también se posibilita, ¿no? Si yo estoy pensando en el tema de efectos producidos por la exposición al ruido, ¿no? Una hipoacusia, una sordera, yo también lo podría ordenar, ¿no? Y a nivel de sustancias químicas, pues obviamente ya tenemos que conocer los mecanismos toxicológicos de la sustancia, establecer si es para cáncer, etcétera, ¿no? Para dermatitis, o sea, hay diferentes mecanismos para hacer ese sistema de vigilancia epidemiológica. Em, Exactamente, para el efecto. Se puede partir de situar el efecto, pero bueno, son casos muy particulares. Yo tengo que tener en consideración la gestión del riesgo químico y establecer los sistemas de vigilancia para todo lo que son agentes higiénicos. Entonces, desde ruido hasta radiaciones, yo lo puedo tener claramente. Em,
Bueno, entonces lo que tiene que ver con el, bueno, eso lo tienen en el 1. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de crear una base de datos de la exposición de empleados? Pues básicamente es establecer si previamente se hizo un monitoreo de la situación ambiental y se hizo también una toma de muestras en el trabajador para mirar cuál fue la dosis absorbida, ¿no? Si hay una bioacumulación. Ustedes saben que el plomo es bioacumulable, como todos los materiales pesados, ¿cierto? Em, entonces, obviamente, la base sería fundamental, ¿no? ¿Y qué tipo de muestreo? Pues obviamente el muestreo, pues obviamente ustedes saben que hay muestreo ambiental, hay muestreo personal o individual, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la toma de muestras del trabajador y lo que tiene que ver con las mediciones ambientales. Pues hay dos tipos, pero eso el próximo miércoles esperaría que ustedes ya tuvieran eso claro. Yo igual eh, les puedo aportar algo sobre el tema de, de mecanismos para hacer el establecimiento del tipo de muestreo. Y también les voy a suministrar un recurso muy importante en iOS que me establece los métodos analíticos para el muestreo de contaminantes ambientales, donde obviamente yo voy a tener la posibilidad de mirar cómo yo debo hacer el muestreo y cómo debo instrumentar los equipos, ¿no? Pues básicamente, recuerden ustedes a futuro o ya van a ser los decisores en lo que tiene que ver con la gestión del riesgo. Entonces, más que tecnicistas, pues van a tener que tomar la decisión de cómo contratarlo y bajo qué parámetros van a evaluar la calidad del servicio prestado en lo que tiene que ver con higiene, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quedaría pendiente? Entonces, me indicaban lo de las presentaciones, entonces yo voy a ver si las actualizo y las cuelgo, la que tengo pendiente de la videoconferencia pasada y esta. Entonces, cualquier cosa por interno, entonces les agradezco de antemano su, su disposición para atenderle a la videoconferencia. Eh, ya estoy actualizando el tema de las notas de la actividad 1, entonces ya el grupo ya puede mirar sus notas. Espero ya tener el P y el C también ya publicado en lo que tiene con la actividad número 1. Y cualquier duda me escribe. ¿Sí? Paula me dice el grupo C de qué, el grupo C, el wiki C de qué grupo. Bueno, entonces espero que haya sido entendible lo que conversamos hoy. Eh, Queda abierta la posibilidad de sus preguntas a través del interno. Les agradezco. El tema del link, entonces obviamente el profesor Carlos Guerra me indica que es que por el link que siempre les ha enviado a ustedes, ahí pueden acceder. Eh, entonces muchas gracias, que pasen buena noche y nos vemos el próximo miércoles.